Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Mi idea el día de hoy es hacer un breve recorrido por los temas que hemos estado abordando a lo largo del año. Recuerden que nosotros estamos trabajando con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que estamos abordando historia contemporánea mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el periodo que le sucede a la Segunda Guerra Mundial. Este periodo que le sucede a la Segunda Guerra Mundial se conoce con el nombre de Guerra Fría, cuando se enfrentan la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. No se va a producir un conflicto militar directo, es decir, no va a haber una lucha armada entre las dos superpotencias, pero sí intensas batallas económicas y diplomáticas. Los soviéticos van a extender su influencia en Europa oriental, mientras los Estados Unidos buscan contener el avance comunista. Entre las dos potencias se va a desatar una verdadera carrera armamentista, pero nunca se van a enfrentar directamente en armas. Por eso el periodismo le da el nombre de Guerra Fría, porque no llega a ser guerra, no va a haber enfrentamiento bélico, pero las amenazas va a haber una etapa de esta Guerra Fría que va a haber amenazas constantemente. Bien, veníamos hablando entonces que políticamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se va a dividir en dos bloques. Por eso también va a recibir el nombre este periodo del mundo bipolar, de dos polos. Por un lado, los países capitalistas, liderados por Estados Unidos, y por el otro, los países socialistas o comunistas, liderados por la Unión Soviética. Muy bien, yo les estoy acá dejando un poco para que vean el mapa. Van a ver Estados Unidos con sus aliados en color verde oscuro. Canadá, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido, Portugal, Italia, Noruega. Y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética en color rojo también con sus aliados. Muy bien. Estábamos hablando recién, esta imagen es bastante representativa porque hay tanques de guerra, bombas, con las banderas de la Unión Soviética y Estados Unidos enfrentándose unos a otros. Las dos potencias, si bien van a estar enfrentadas, no tenían como objetivo inmediato iniciar una nueva guerra. Por este motivo, la estabilidad política se va a mantener más o menos hasta la década de 1970, cuando la situación mundial entra nuevamente en un periodo de crisis. Hasta ese momento, las disputas que podían surgir entre los países de los dos bloques contaban con una intervención moderada de las dos superpotencias. Es decir, que las dos superpotencias no permitían que los países aliados a ellas se enfrentaran en un conflicto armado. Cuando la Unión Soviética logra en el 1949 producir armas nucleares y más tarde crea la bomba de hidrógeno, la idea de la guerra como elemento de presión política se desplazó a ciertos focos estratégicos. Esto se debía a que el potencial bélico que tenían las dos superpotencias era tan grande que entrar en una guerra significaba condenar a ambos pueblos al horror de una guerra rápida y absolutamente devastadora. Ustedes tenían, en el libro aparece en la página 153 una pregunta que dice: ¿una tercera guerra mundial? Y habla de que tanto los gobiernos como Estados Unidos y el de la Unión Soviética denuncian constantemente el peligro del avance enemigo. En los hechos, ambas potencias respetaron bastante sus respectivas áreas de dominio y no se van a entrometer en las zonas que escapan a su control. Como venía diciendo, los Estados Unidos van a hegemonizar el hemisferio occidental y los océanos y las regiones que pertenecían o habían pertenecido a los antiguos imperios coloniales, mientras que la Unión Soviética hizo lo propio con los países del este europeo y gran parte del continente asiático. La gran excepción fue Cuba, en América Central, que en 1961 pasa a formar parte del bloque comunista. Pero si no, de entre todos se respetaron los escenarios
donde cada uno tenía su influencia. Pero estamos hablando de las armas. Y respecto a estas amenazas, esta creación de bombas y demás, estamos hablando de un mundo que tiene otra forma de mirar ese mundo. Nosotros desde el 2020 ver una guerra nos causa horror, terror y hasta nos parece terrible. Creo que a nivel, en todas las guerras hubo gente que pensó de esa manera, pero la mentalidad va a cambiar mucho más después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores que trajo aparejada esa guerra y las consecuencias que tuvo en relación a la cantidad de muertos y los procesos tan horrorosos, como vengo diciendo, valga la redundancia, de procesos tales como el nazismo alemán, como los fascismos surgidos en Europa y los campos de concentración y la cantidad de muertos que van a dejar todos los regímenes extremistas que se dieron en Europa. Pero esta amenaza constante, yo les repito, fue una guerra fría, un nombre que le va a dar el periodismo porque no se enfrentan bélicamente, pero va a haber una amenaza, una escalada de amenazas constante que hace que generaciones enteras convivan con la sensación de que el estallido de una tercera guerra mundial era inminente. Esa sensación va a aterrorizar a mucha gente porque no había quien no se diera cuenta de que una guerra en la que se utilizaran armas nucleares acabaría con toda la humanidad. Hiroshima y Nagasaki habían sido ejemplos claros del poder de la bomba atómica y que estas potencias amenacen con bombas de este calibre, de este tenor, era realmente para temer. De hecho, la óptica de Eric Hobsbawm, ustedes lo tenían también en la página 158 del libro. Eric Hobsbawm es un historiador británico que dedica un capítulo a la Guerra Fría. Y entonces él lo que habla es que ninguna de las dos superpotencias realmente deseaba apretar el botón atómico, pero que ambos se vieron muy tentados a agitar este recurso de la bomba atómica con las finalidades de negociar, sabiendo que el otro tampoco quería la guerra. Esto, dice el autor, va a demostrar, esto queda demostrado, no hubo guerra porque ninguna de las dos superpotencias así lo quería, pero al precio de desquiciar los nervios de varias generaciones, porque el factor emocional, dice el autor, pesa más que lo racional. Entonces, desde los Estados Unidos, la histeria anticomunista y la visión apocalíptica que prevalece entre los estadounidenses durante la década de 1950 tiene que ver con esto. Tiene que ver con este freno también ideológico del comunismo en los Estados Unidos. Estados Unidos va a haber persecución a quienes eran sospechados de ser comunistas. Joseph McCarthy, el famoso macartismo, que así fue llamado, la persecución a quienes eran considerados comunistas en los Estados Unidos, fue terrible. Así artistas cayeron bajo sus manos, bajo el exilio, artistas, políticos y todo aquel que significara una amenaza para lo que ellos consideraron los Estados Unidos, una amenaza para el mundo capitalista. También me parece también bueno nombrar cómo jugó también el cine su partida en este objetivo de crear este anticomunismo. Las películas de ese entonces, Los Vengadores, Misión Imposible, La Agente 007, eran todos misiones, entre comillas, de espías secretos, de la CIA, que luchan contra el ruso. El enemigo para los films de esa época es el ruso, que representa, el ruso de la Unión Soviética, estoy hablando de aquel entonces, el ruso que vivía en Estados Unidos era un enemigo, aquel que era comunista,
hubo toda una manera de, entre comillas, adoctrinar al pueblo estadounidense para que esta fiebre anticomunista frenara de alguna manera el avance del comunismo, ya que había un auge de los partidos de izquierda y temían el estallido de nuevas revoluciones socialistas. Entonces, también eh, crearon todo este pánico en cuanto a la posible e inminente guerra que por supuesto nos destruiría a todos. Al final de la Guerra Fría, la Unión Soviética no representó un peligro real para el mundo porque sus fuerzas estaban exhaustas y su economía en crisis, pero realmente muchas generaciones se vieron aterrorizadas por este posible enfrentamiento. Aquí tenemos entonces el mundo durante la Guerra Fría. Algo que quiero destacar también es la creación de la guerra. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se organiza la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cuyo principal objetivo era evitar cualquier conflicto bélico. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Liga o la Sociedad de las Naciones, tenía el objetivo de la ONU frenar cualquier conflicto armado, mantener la paz. Sin embargo, la Sociedad de las Naciones, esa organización previa a la ONU, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, no va a cumplir su objetivo de mantener la paz porque el tiempo está ya en la segunda. Muy bien. En un principio, la carta, o sea, de la ONU y quienes firman la Carta de las Naciones Unidas van a ser representantes de 50 países. Hoy en día casi todos los países se encuentran representados por la ONU. Muy bien. Acá les pongo a mi derecha: mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, cooperar internacionalmente y alcanzar estos propósitos comunes. ¿Qué ocurre en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial? Esto también es interesante para analizar. Ustedes también lo tenían en el trabajo práctico. Creo que fue uno de los primeros. Fíjense que acá aparece un mapa de Alemania. ¿Está? Muy bien. Alemania, ¿qué va a ocurrir con Alemania? Va a ser dividida en dos. Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación que fueron puestas bajo el control de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fíjense, la Unión Soviética. Ahí aparece del lado occidental el sector británico en verde claro, el sector francés en un verde un poco más oscuro y en otro tipo de verde el sector de los Estados Unidos. Y a su vez, en color salmón, naranja, del lado oriental, queda para el sector soviético. La capital de Alemania, Berlín, también fue dividida en 4 sectores, que es la imagen que aparece en el cuadro derecho, también dividido a la mitad, en color anaranjado, el sector soviético, y en otros colores, sector británico, sector francés y sector americano de los Estados Unidos. Para obligar a retirarse de Berlín, en 1948 los soviéticos bloquean los accesos terrestres a la zona de la ciudad que sus tropas no controlaban. Para romper este bloqueo, las potencias occidentales van a montar un puente aéreo que les permite abastecer a los 2 millones de habitantes que vivían en su sector, o sea, en el sector oriental. La división de Alemania se va a dividir en 2 sectores distintos. Por un lado, el occidental va a ser la República Federal Alemana bajo el dominio del sector británico, de los franceses y de los estadounidenses, y la República Democrática Alemana va a estar bajo el control soviético. Ahí se ve bien en los mapas cómo se fue dividiendo, cómo se dividió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta división va a traer aparejada diversos conflictos. Yo les estaba comentando que en 1948 los soviéticos imponen el bloqueo a la zona dominada por los Estados Unidos y la falta de alimentos obliga a establecer estos puentes aéreos. ¿Se ve bien ahí? Muy bien. Esa línea roja es que divide por un lado a el sector oriental, o sea, el sector soviético, y por el otro lado el occidental, que es el sector británico, francés y de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué otros hechos aparecen en este, que ustedes también lo vieron a lo largo de este primer trimestre? La descolonización. ¿Qué era ser colonia? Me quedó la N abajo, ¿ven? La descolonización. ¿Qué era ser colonia? Ser colonia era ser dominado por una metrópoli potencia, considerada potencia, que había ejercido su poder con el objetivo de ejerció su poder sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando la segunda revolución industrial expande el capitalismo como sistema mundial, cuando se consolida la división internacional del trabajo, en donde países, potencias producen bienes industriales, los venden a las colonias, de allí sacan la materia prima, además invierten capitales y bueno, colocan sus excedentes, o sea, los productos elaborados. Entonces ahí aparece este famoso proceso conocido como imperialismo, donde países potencia, importantes, industrializados, se convierten en metrópolis de países y regiones del mundo más débiles a nivel político-militar. Allí mandan sus funcionarios, sobre todo en Asia y en África. Mandan sus funcionarios, que esos funcionarios a su vez administran todo lo que es la parte económica. Asia, África y Oceanía van a sufrir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en estos países se van a iniciar procesos políticos, entre ellos los conocidos como la descolonización. Estos movimientos políticos propiciaban la independencia. Y aquí vemos a Mahatma Gandhi, que ustedes lo vieron también en el trabajo práctico. Estoy pensando el segundo trabajo práctico o el tercer trabajo práctico, ya no recuerdo. El proceso de la India de descolonización se había iniciado antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se acelera con la finalización de esta. Los estados europeos no estaban capacitados después de la guerra, no tenían el poder suficiente para sostener militar y económicamente sus colonias. Recuerden que después de una guerra los países industriales o las potencias mundiales quedan totalmente debilitadas. Entonces diversos grupos autóctonos llevan a cabo estas tareas de liberar a sus territorios del dominio colonial. Dentro de todas estas descolonizaciones, de todos estos procesos de descolonización, podemos hacer referencia al de la India porque tuvo características muy particulares. Al frente de este proceso de descolonización se va a encontrar Mahatma Gandhi, que desde la Primera Guerra Mundial ya propiciaba una campaña contra la dominación inglesa. Era partidario de una acción no violenta que consistía en huelgas de hambre, no pago de los impuestos y boicot a los productos ingleses, lo que nosotros conocimos en el trabajo práctico como desobediencia civil. A fines de 1948 Inglaterra va a conceder la independencia a la India y bueno, después van a surgir conflictos entre ellos a causa de rivalidades religiosas y se van a crear dos repúblicas separadas, que es la India y Pakistán. Bueno, el pacifismo que va de la mano Mahatma Gandhi fue una nueva forma de propuesta, por eso cuando hablamos de descolonización, sin duda alguna que nos va a venir a la mente la propuesta de Mahatma Gandhi. También aparece en este contexto de tanta transformación en el mundo de la mentalidad, en el mundo a nivel de la política y demás, movimientos
activistas en la lucha de los derechos civiles para los afroestadounidenses, que por supuesto se sufrían lo que nosotros estudiamos como y conocimos como la segregación racial. También seguidor del legado de Mahatma Gandhi, porque logran, todas las conquistas obtenidas fueron a través de la no violencia. Y el último trabajo práctico, que seguramente ya lo tendrán a mano, es el de la lucha contra el apartheid. En Sudáfrica, recuerden que una minoría desconocida de los derechos de los nativos, y Nelson Mandela se opuso al apartheid durante mucho más de 20 años. Por sus luchas, que también durante muchísimas décadas fue pacífica, él fue encarcelado. Luego de tanta lucha, tantos años de enfrentamientos, el sector minoritario se fue debilitando y cuando llega Frederick de Klerk al gobierno, va a liberar a Mandela y va a buscar el diálogo que permite un acuerdo con los sectores nativos. Finalmente va a llevar a su fin el régimen racista y Nelson Mandela puede acceder a la presidencia de la República. Muy bien, esto es un breve repaso, chicos, por todos los temas que hemos estado dando. Espero que cuando yo los fui nombrando ustedes les haya sonado familiar, porque eso quiere decir que recuerdan lo que trabajamos. Les pasé, mejor dicho, ya el trabajo. Hoy creo que subieron a la página, hoy día miércoles, pero me pareció interesante enviarles este link de repaso, de revisión sobre los temas que hemos estado abordando. Para el que quiera hacer el repaso, para el que quiera escucharlos, yo les recomiendo que a todos les va a servir. Algo interesante que quiero destacar, antes que me olvide, yo les dejé en el trabajo práctico mi número de teléfono, porque me parece que va a ser mucho más fácil poder resolver alguna duda o responder a alguna pregunta de manera un poco más inmediata. Si bien yo todas las noches estoy ingresando al correo y lo tengo en el teléfono el correo, es una realidad que no tiene la inmediatez responder un correo que un WhatsApp. Por ejemplo, si ustedes me escriben, soy, tal y tal, de tal año y tengo tal duda, yo hasta les puedo explicar de manera, a través de un audio. Entonces, es mucho más beneficioso para ambas partes, ¿no? Para mí es mucho más gratificante que ustedes entiendan lo que les estoy explicando y a su vez hay un ida y vuelta. El mail se torna por ahí, entre que ustedes entran, lean y demás. Me parece que si tenemos este recurso vamos a aprovecharlo. Bueno, espero que hayan entendido esta parte del trabajo, de todo este recorrido. Hay mucho más para profundizar. Por supuesto que en este contexto de educación, una educación diferente, porque, en el contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando, me pareció que era una buena manera de realizar un resumen de los temas prioritarios que hemos seleccionado para su desarrollo. Así que quedo a la espera de cualquier duda y consulta y les un abrazo inmenso a cada uno.